Ok. Cuando quieras. Bienvenido, Miquel. Sí te agradezco, por favor, te presentes a ti y a Eduardo. No todos los que están aquí han participado en las otras sesiones. Y, y, bueno, les cedo la palabra ya. Muchas gracias, William. Bueno, mi nombre es Miquel López y vengo acá con mi socio y cofundador de la firma Meli Group, Eduardo Luca, lo están viendo en sus pantallas. Nosotros somos una firma de asesoría de inversión o un Registered Investment Advisor basados en el estado de la Florida y en el estado de Texas. Tenemos oficinas en Coral Gables y aquí en Texas. ¿Ok? Y básicamente en el día de hoy lo que me pidió William que hiciera, que yo creo que es muy interesante, es que le compartiéramos un poquito cómo estamos viendo nosotros los mercados en este momento en el tiempo. Y eso es básicamente lo que traigo acá, ¿no? Hemos hablado mucho de los mercados financieros, pero antes de decir cualquier recomendación, hay un tema legal que me gustaría agregar acá, cuestiones legales, que el contenido que ustedes van a ver ahorita es informativo y educacional. Está basado en la información que tenemos disponible hasta el momento. No es una oferta de producto o servicio financiero y no considera las circunstancias particulares de cada uno de ustedes y puede no ser apropiado para la situación actual. ¿Okay? Esos son, digamos, todos nuestros disclaimers legales. Contarles un poquito, nos tenemos ya del 2016 en los Estados Unidos con esta firma y venimos operando en el mercado financiero desde el 2010 con una firma que también tenemos con el mismo nombre en Panamá. Y veníamos antes de esto, éramos consultores de McKinsey & Company y trabajamos en muchos temas de banca, telecomunicaciones y petróleo, como las láminas que nos acaba de mostrar el buen Agustín ahorita, muy interesante, que nos actualizan lo que está pasando ahorita. Entonces, a la presentación le voy a cambiar la primera lámina. Me dicen si la ven, por favor. Sí, se ve perfecto. Se ve la primera, se ve el esquema, yo no lo veo acá. Ok, ahora sí. ¿Están viendo ese framework que está allí, que dice COVID-19 antes y después? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Solo para confirmar. Entonces, esta es la manera que nosotros estamos viendo lo que está pasando ahorita con el COVID-19. El COVID-19 nosotros lo definimos básicamente como un evento natural, como un gran huracán que, digamos, ha batido las economías globales, pero al mismo tiempo y de manera sincronizada. Y estamos básicamente ahorita ubicados en la transición, en esta área que nosotros llamamos el COVID-19 triage, o sea, estamos todavía saliendo de esa parte en la cual los gobiernos y todo el sistema de salud básicamente trató de buscar las maneras más prácticas de cómo combatir lo que está pasando de la manera más efectiva, ¿ok? Y básicamente lo que pasó es que sin la información necesaria sobre el virus y cómo tratarlo, etcétera, bueno, nos fuimos a un modo de emergencia que implicó cerrar la economía y tener estas consecuencias económicas que ya hemos hablado bastante, ¿no? Ahora nosotros también vemos que va a haber dos fases adicionales. Una segunda fase que estamos viendo ahorita, que es el manejo del COVID-19 sin tener una vacuna, pero con unos tratamientos razonables. Y una tercera fase que ustedes la ven ahí en verde, que es la parte de la erradicación, que comienza en el momento que nos enteremos que tenemos una vacuna o una solución que sea sostenible en el tiempo. Entonces nosotros creemos que económicamente y el punto de vista de los mercados, que es lo que nos interesa en este caso, la reacción y la actitud que uno tiene que tomar para cada una de estas, digamos, tres fases de este proceso tiene que ser diferente. Por otro lado, coloqué abajo una de las acciones más importantes, y la hemos discutido ya bastante en las otras presentaciones, pero déjenme repasarla, que es la acción de los bancos centrales. Los bancos centrales, básicamente, del segundo trimestre de este año, comenzaron a hacer algo que nosotros llamamos que es un puente financiero, que es básicamente empezaron a imprimir dinero, a suministrar dinero de muchas maneras a las compañías, a la pequeña y la mediana industria, a las personas de manera directa, a financiar al gobierno en que emitiera más deuda para que pudiera hacer inversiones en la economía. O sea, un conjunto bien complejo, sobre todo en los Estados Unidos, que ha llegado de 15 a 20% del Producto Interno Bruto, y creo yo, y creemos nosotros, que todavía no ha terminado. Estamos solo en la fase 1 de eso, pero va a continuar y va a haber fase 2 y va a haber fase 3, hasta que el gobierno, o hasta que, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos se sienta confiado que la economía tiene un cierto sustento hacia adelante. ¿Okay? Y después vemos hacia adelante, ahí ya desde el 2021, entre el 2022, otra fase del Banco Central. En cuanto al Banco Central, en este caso la Reserva Federal, va a cambiar su actitud y aunque no va a subir las tasas de interés y probablemente van a tener muchos estos planes de ayuda,
con unas condiciones muy flexibles, va a comenzar, digamos, a meter reversa y por lo menos a no seguir agregando liquidez en el mercado. Y si ustedes ven esto, desde lo que está pasando ahorita y lo que pasó en el 2008-2010, verán que esto es simplemente el librito de cómo reaccionan todos los bancos centrales y cómo reaccionan los bancos centrales de Estados Unidos para recuperar una economía. ¿Okay? Esto es simplemente lo que pasa. Al principio sueltas mucho dinero en nuestra parte amarilla en el 2020 y posiblemente hasta el 2021, y luego hacia adelante, cuando crees que ya todo está bajo control, sigues siendo flexible y haciendo intervenciones, pero mucho más quirúrgicas. ¿Ok? Déjenme pasar a la segunda fase. Entonces, ahorita, ¿dónde nos encontramos nosotros? Es una excelente pregunta. Nos encontramos finalizando la etapa roja del triage y pasando a la parte de gestión. Y otra cosita que está pasando ahorita, y yo vi un artículo del secretario del Tesoro en Estados Unidos, que es básicamente que no vamos a volver a cerrar las economías. Por lo menos en Estados Unidos no vamos a volver a cerrar la economía. Y eso es parte de la actitud del management. Es que se va a utilizar más identificación, localización, y vamos a meter en cuarentena a las personas que estén infectadas, pero no se va a cerrar la economía como un todo. Probablemente una ciudad o un área que esté muy infectada, pero no vamos a volver a ese programa que está allí. ¿Ok? Y eso es algo muy claro. Y lo segundo es que los Estados Unidos, ya lo habrán leído por allí, tiene un programa que se llama la Operación Warp Speed, que básicamente está invirtiendo múltiples billones de dólares, decenas de billones de dólares o más, en muchas compañías de salud, básicamente para financiar el desarrollo de estas vacunas. Que en el mejor de los casos, según los expertos, o por lo menos nuestro entendimiento actual, podemos tener una vacuna comercial en el mercado en el 2021 o posiblemente hasta el 2022. Obviamente, lo que tenemos aquí en esta gráfica, lo que estoy mostrando es nuestro entendimiento actual de la información que tenemos. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. ¿Okay? Voy a pasar muy rápido por esto, lo hemos hablado bastante, pero creo que es importante ver estos gráficos para que ustedes vean el impacto que puede tener un banco central en una economía. En este caso, en la economía americana. A la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? A la izquierda lo que tenemos es la reacción de la Reserva Federal en dos grandes palancas. La primera palanca es la emisión de moneda o de financiamiento directamente desde la Fed o dándole dinero financiando la deuda del gobierno para que lo preste a las personas y a las compañías. Entonces, eso es el grafiquito que ustedes ven ahí que va del 2004, ahorita que estamos parados allí en el 2019, hasta el momento, hasta el 2020, ven que básicamente la gráfica hizo, se montó en el ascensor y subió unos cuantos trillones de dólares, 3 trillones de dólares de manera inmediata. Eso es como un shot de adrenalina que le pones a la economía en el tiempo cero cuando comience la crisis. Y por el otro lado, con la otra palanca que tienen los bancos centrales para manejar, digamos, estos ciclos económicos, lo segundo que hizo fue que las tasas de interés, ¡tum!, las bajaron a cero. Entonces eso le da la capacidad de emitir básicamente 3 trillones de dólares a una tasa que es casi cero. En pocas palabras, te puedes financiar por mucho tiempo y puedes continuar financiando al país pagando muy poco lo que es el gobierno. Lo cual compensa un poquito el alto nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos como país. Sin embargo, es mucho más bajo de lo que podemos ver en Europa, en Japón, así que tenemos todavía muchísima flexibilidad. A mí no me extrañaría que dentro de unos 2 o 3 meses vean 1 o 2 trillones más de liquidez que van a insertar a la economía. Yo no lo veo y no lo veo que tengan ningún problema para emitirlo ni que vaya a afectar a eso a la moneda, por lo menos en el corto mediano plazo. Y del lado derecho, ese es el efecto que tuvo en la economía esa acción de la Fed. Y fue un efecto también muchísimo más rápido. Vieron el cuadro de arriba, es así básicamente la subida de la deuda de Estados Unidos, que básicamente ya estamos rozando los 26 trillones de dólares, comparado con la economía que es de 22, 23 trillones de dólares, ya pasamos el 100%. Y abajo, lo que vemos allí es la cantidad de préstamos que la banca comercial, pues algunos se preguntaba si ese dinero llegaba. Bueno, la banca comercial sí ha estado prestando mucho dinero y ahí se ve básicamente como la cantidad de dinero que los bancos están ofreciendo a las compañías tuvo exactamente esa misma reacción. Entonces, este es el proceso en el cual, el proceso, vamos a llamarlo de cascada, en el cual una Reserva Federal, un banco central empieza a emitir dinero y ese dinero empieza a circular hacia la economía. Obviamente esos 3 trillones o 4 trillones de dólares todavía no han llegado completamente a la economía, pero están percolando poco a poco. Y si es necesario, créanme, van a imprimir aún más dinero. Esto es solo el caso de Estados Unidos. En Europa, en Japón y en China, el caso es muy similar en este momento.
Lo que implica, y alguien se podría preguntar, que ¿por qué no se devalúa la moneda si están imprimiendo tanto dinero llamado dinero inorgánico? Bueno, la razón es que todo el mundo está imprimiendo y cuando todos estamos imprimiendo, todas las monedas bajan al mismo tiempo y nadie lo nota. Lo que notas es que algunas cosas suben, como el oro y como las acciones, que son instrumentos que te permiten cubrirte en el largo plazo para la devaluación continua y constante que van a sufrir las monedas o el efectivo. No lo vamos a ver en el día a día, pero poco a poco lo vamos a ir realizando. En la próxima lámina, y esta sí es interesante, este es uno de los indicadores económicos que todos seguimos, los del mercado financiero y los que no están en el mercado financiero todos los días, y que semana a semana y mes a mes nos preocupa más, que es el tema del desempleo. En el lado izquierdo tenemos dos indicadores de desempleo que son de frecuencia semanal, que nos ha dado más información, y ustedes ven todas las noticias todo el tiempo. Uno es la cantidad de personas que continuamente están pidiendo el derecho a recibir el pago por desempleo, lo que se llama el Continuing Unemployment Claims, que ha llegado básicamente, llegó hasta 24 millones y ahorita está en 20 millones de personas que están recibiendo ese beneficio. Por cierto, un beneficio que varía de estado a estado, normalmente es aproximadamente de $1,200 a $1,500, pero con una de las políticas que se implementó hace poco, se le está dando a esas personas $600 más por semana. O sea, que estamos hablando que esas personas están recibiendo ahorita 2.400 más los 1.500, aproximadamente 3.500 y 3.700, depende en qué estado está. Lo que puede llegar a imaginarles que para esas personas que tenían un empleo, probablemente en aquellas áreas que están en retail, en hotelería, en tiendas, están recibiendo un sueldo comparable al que tenían antes o posiblemente en algunos casos un poco mayor. ¿Ok? Y eso es parte del dinero que el gobierno y la Fed está inyectando en la economía para mantener la economía moviéndose. ¿Okay? Y del lado de abajo, lo que estamos viendo en el cuadro izquierdo inferior es el reporte de los Initial Unemployment Claims, que básicamente es cuál es la cantidad de personas que aplica por estos beneficios de desempleo semana a semana. Y aunque todavía está en el término de los millones, hemos visto que ha bajado de manera considerable. Tuvimos un gran impacto al principio, pero cada semana menos gente está pidiendo este servicio de desempleo. Y en la parte derecha, y este sí es sorprendente, este es otro reporte, los reportes de la parte derecha son mensuales, y eso lo saca el BLS, el Buró del Trabajo de los Estados Unidos, que básicamente tuvimos un dato sorprendente, que puede ser una indicación de que las cosas están mejorando, por lo menos estamos llegando a un fondo. Puede ser un error estadístico, no lo sabemos, necesitaríamos otro mes para confirmarlo, pero básicamente durante el mes de mayo, y esto sí es una buena noticia, lo que son los empleos US Non-Farm Payrolls, en vez de bajar, tuvo una subida. De hecho, fue muy impresionante porque es uno de los datos económicos que yo recuerdo, por lo menos en los últimos 20 años, donde el 100% de los economistas se equivocó. No que no nos equivocamos. Por cierto, yo soy ingeniero y después estudié finanzas, no soy economista, pero en este caso, el 100% de lo que trabajamos en finanzas nos equivocamos. Todo el mundo esperaba que se perdieran 7.5 millones de empleos, más o menos parecido a lo que veíamos semana a semana, pero sin embargo, nos sorprendieron con que se crearon 2.5 millones de empleos. Eso dejó a todo el mundo, bueno, pues en el sitio y tuvo, digamos, ese rally o ese aumento alcista que tuvimos la semana pasada, increíble. Por cierto, ya lo compensamos y quedamos en el mismo nivel, pero digamos, eso fue lo que pasó, ¿no? Y para que vean un poquito en perspectiva qué significa eso, el gráfico que está arriba es el porcentaje de las personas que están participando en el mercado. Todas las personas que están dispuestas a trabajar y que están empleadas. Veníamos ante la crisis en un grado de 60-63%, bajamos a 60% de las personas que todavía están empleadas y subimos a 60.8%. O sea, entonces la pregunta que nos hacemos acá es, ¿será esto uno de los primeros indicadores que nos dice que estamos tocando fondo? Yo no pondría mis manos al fuego que simplemente este es el fondo, pero si no estamos en el fondo, estamos rebotando en un fondo. Eso es lo que yo diría. Por lo menos estamos cercanos a eso. Entonces, sé que todavía estamos muy pesimistas, yo lo entiendo, pero el dinero que se está colando a través de la economía está allí y no cuenten solo con el dinero que ya se puso, es que van a poner más dinero. Escúcheme, van a imprimir más dinero del que ustedes se puedan imaginar. Vamos a continuar. Esta es un poquito una perspectiva, claro, esta perspectiva es trimestral. Si ustedes quieren saber cuánto crecimos en el primer cuarter del Producto Interno Bruto o el GDP,
tienen que esperar un par de meses para ese reporte, entonces siempre está atrasada, ¿no? Pero ayer lo que quería era mostrarles lo que ha pasado en el pasado con otras crisis. Ahí tenemos el cuadrito en el 2000 y la crisis del 2008 al 2010 y la que estamos viviendo ahorita. Siempre tenemos varios quarters donde la economía básicamente baja, ¿ok? Y esta no es la excepción. En este último quarter que se reportó en el Q1, bajamos aproximadamente un 5%. En el próximo quarter hay un indicador muy interesante de la Fed del Banco de Atlanta, donde ellos básicamente hacen esta estimación rápidamente, sin tener que esperar los 3 meses, se llama el GDP Now, que básicamente están estimando un número que alrededor del 5, va a haber un impacto trimestral de 50%, menos 50%. El impacto más grande que hemos vivido, o que se tiene historia, y va a ser horrible, sí, lo estamos sintiendo ya, pero también lo que tienen que considerar que ese menos 50% que se va a reportar, ya está, o sea, ya todos lo conocemos, no es algo que es desconocido para nadie, eso es real, lo vivimos, y lo que está pasando por el tercer trimestre es que probablemente sea mucho menos de 50, va a ser negativo según el tercer trimestre, pero va a ser mucho menos de lo que nos imaginamos. Así que ese sería otro indicador, cuando este término en vez de decir menos 50 y pasemos cierre ese trimestre, y tengamos menos 15 o menos 20 o cualquier número que sea, ese es otro indicador que nos va a decir que la economía está empezando a rebotar. Ahora, hay algo histórico y pasa en cada una de las crisis económicas. Cuando hay un golpe de la bolsa y de la economía cae de manera violenta, puede caer 1, 2 o 3 veces, lo que sea, siempre el mercado se ve exageradamente caro. Eso es así. Y va a ser así si ustedes lo ven en el 2008, si lo ven en el 2010 y lo ven hacia atrás. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal siempre imprime dinero, ese dinero se va al mercado y la gente empieza a hacer sus apuestas a futuro de lo que pasó ahorita. Entonces el mercado en el corto plazo siempre se ve muy, pero muy costoso. ¿Ok? En la próxima lámina, yo creo que hemos visto varias, pero este es básicamente un gráfico del comportamiento de 2 índices. Uno, que es el S&P 500, que básicamente las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos en azul, y después comparo con otras, y aquí va el punto, yo creo que esta es la carnita de la presentación, donde quisiera tener la discusión, con otro índice, el tecnológico, que también lo hemos mencionado, que se llama un ETF, se llama el triple Q, que es el amarillo que está allá. Y este gráfico básicamente son los últimos 12 meses y qué ha pasado. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, si vemos la economía como un todo, bueno, la economía, las empresas que están en la bolsa, que no son la economía, by the way, sino es una representación de las 500 más grandes, vemos que desde hace 12 meses todavía estamos positivos. Probablemente hoy, con la caída que estamos teniendo, tenemos en +3, +5 desde hace 2 meses. Y desde el punto de vista de las acciones tecnológicas, estamos con, digamos, un +25 o un +30 en esta gráfica que tenemos acá. Entonces, fíjense que esto nos presenta un reto, ¿no? Que es que lo que está pasando o lo que pasó en esta crisis no es algo nuevo. No fue algo que no había pasado antes. Simplemente fue un proceso que se aceleró y ya lo veníamos viviendo no desde un año, de hace una década. Que es básicamente, y cuando en la próxima lámina lo veamos, es que muchas industrias están sufriendo unos cambios cataclísmicos, ¿ok? Y que poco a poco han ido cambiando y se le han puesto, digamos, vientos en contra de estas industrias. Y básicamente cada vez que llegamos a una crisis o hay un pánico, estas industrias básicamente caen más que el resto. Pero cuando la gente reacciona y hace sus apuestas y pone su dinero a trabajar, la gente sabe, y todavía lo hace, y lo hicieron otra vez en esta oportunidad, sabe que poner su dinero en qué áreas del mercado donde el crecimiento va a estar enfocado, donde estuvo enfocado y donde estará enfocado hasta nuevo aviso. ¿Ok? Y eso es lo que le voy a mostrar en la próxima lámina, ¿no? Y esta es un poquito la discusión nosotros que tenemos en el día a día, ¿no? No solo es estar en el mercado, no solo es invertir, sino dónde estás en el mercado, en qué momento entras a ese mercado y cuánto colocas en cada uno de estos sectores es muy importante. Porque poco a poco, esas acciones tecnológicas y esos indicadores de compañías tecnológicas se va a parecer al S&P 500 porque básicamente las compañías tecnológicas van a desplazar al resto de los sectores. Entonces ese gap ahorita es muy grande y ha sido muy grande en los últimos 10 años, pero cada vez es menor porque el índice más grande de la economía, que es el S&P 500, cada vez representa una porción más grande de tecnología. Y eso es algo muy particular y muy interesante y que solo le pertenece al índice americano y en segundo plano al índice chino. Y no tanto no lo van a encontrar en el índice europeo. Entonces, cuando vemos por sectores este índice de S&P 500,
o el S&P 500, y aquí lo ordené, digamos, por retorno que han tenido durante este año en el Year to Date, que lo significa acá, vemos que los sectores de Information Technology, tecnología, las Apple de este mundo, las Microsoft, etcétera, consumer discrecional, y ahí ¿por qué lo pongo? Porque ahí está Amazon, que representa casi el 25-30% de ese valor, Healthcare, que es toda la parte de salud, han tenido un buen desempeño hasta el momento. Puede cambiar, puede variar mañana, va a subir o va a bajar, no lo sé, pero hasta ahora han tenido un buen desempeño. Y si lo ven en los últimos 12 meses, ha tenido un buen desempeño. Y si quieren hacer el trabajo, vean los últimos 10 años, ha tenido un mejor desempeño que los otros sectores que están allí. Y del otro lado, abajo, tenemos un conjunto de industrias como la energía, como los bancos, como las industriales, como las de real estate, que han tenido un peor desempeño en esta crisis. Y lo tuvieron antes también, si ven el reporte de los últimos 12 meses. Y si y hacen el plot en los últimos 10 años, y se van a dar cuenta que era lo mismo. Entonces, básicamente, lo que hizo este evento natural del COVID-19 fue acelerar esta transformación. Y hacia adelante lo que vamos a esperar es que estas industrias, las industrias que están ahorita en desventaja, tienen que transformarse o van a desaparecer. Se los voy a decir cómo. Por ejemplo, en la industria de banca acabamos de ver una presentación muy interesante en Europa, por lo menos en Estados Unidos. Ya estamos empezando a ver cómo las compañías tecnológicas o las compañías más grandes están entrando en el negocio de la banca. Y si no reaccionan rápidamente, vamos a tener un banco que se llama Apple, vamos a tener un banco que se llama Facebook, y etcétera, etcétera. Y se van a comer esa torta en ese sector. Igual en las compañías industriales. Ahorita no lo vemos allí. De hecho, en este grupo no está Tesla. Pero compañías como Tesla, como Nikola, están cambiando el sector de transporte con la electrificación. Van a cambiar esto que están acá y van a sacar a muchas de estas compañías, a compañías pequeñas y medianas, y ellas van a ocupar su lugar. Entonces, es importante hacer las apuestas correctas, pero es importante saber en qué parte del mercado pone esa apuesta correcta. Ahora, la gran pregunta en la próxima lámina. ¿Cómo vemos el mercado? Bueno, el mercado lo vemos que casi todos los activos, y cuando digo casi los activos, las acciones, las tecnológicas o las líderes, como lo coloqué acá, y aquellos sectores que no son líderes que se han quedado atrás, y hasta los bonos, todo está muy caro. ¿Ok? Claro, pero la razón por la cual está caro, y ahí está la gran diferencia, es muy diferente. Por lo tanto, el riesgo que uno corre a invertir en un lado o en el otro también es muy diferente. Fíjense, en el caso de la izquierda, y este es un grafiquito que a mí me encanta, porque hay una gran diferencia entre decir a cuánto está el mercado, que es la línea roja, que es el precio, y básicamente la línea azul que ustedes ven ahí, que es el valor que realmente tiene ese activo. Uno como inversionista tiene que estar enfocado en el valor, la línea azul. Lo que pasa es que la línea azul es difícil conocerla. Depende de quién la analice, cómo lo calcules, cómo lo estimes, y es individual por cada sector y cada compañía. Entonces no es transparente, pero ese es básicamente el trabajo de nosotros como asesores, entender esa línea azul. Y la línea roja, básicamente, es lo que me grita el mercado todos los días, que me dice cuánto vale el mercado o cuánto vale ese activo que puedo comprar hoy. Pero lo que ustedes reciben cuando ustedes compran un activo es esa línea azul. Así que lo importante es entender la situación de dónde está y hacia dónde va. Ahora, habiendo dicho eso, las compañías tecnológicas, las de healthcare y las que están creciendo, las innovadoras, las que están dominando el mercado, están en el lado izquierdo de este gráfico, donde básicamente tuvieron una caída en esa línea roja, una bajada, y ahora tuvieron una gran subida. No sé qué pasa hacia adelante, pero eso es lo que pasó ahorita. Y el valor de esas compañías, en vez de ese valor haber caído, ese valor a futuro, por lo menos por lo que entendemos hoy, va a seguir constantemente creciendo. Esa es la visión que tenemos ahorita y eso es lo que el mercado está viendo. Y por eso el aumento tan rápido de estas compañías y su ventaja con el resto de los sectores. Y eso implica que el riesgo que uno corre en este sector, en estos líderes, es que uno está comprando un valor que probablemente el precio está adelantado más lo que está hablando ahorita, porque sí están caras, pero ese valor en el tiempo tiene la esperanza de que se va a juntar con ese precio. Entonces, valor y precio van a llegar a converger en el futuro, por lo menos allí. Y entonces el riesgo que tú estás corriendo es pagar mucho por ese crecimiento. Pero estás pagando por un crecimiento. Estás pagando por el crecimiento de los próximos 10 o 20 años. ¿Ok? Y eso es lo que digo acá, que tenemos un positive value gap. O sea, el margin of safety todavía no está tan interesante. Claro, si uno hubiera comprado en esa barrita roja que está allí, cuando cayeron de precio, hubieran comprado a un precio que estaba muy por debajo del valor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el riesgo más grande que tenemos allí? Que usted pague
muy caro por ese valor que está comprando. Ese es el riesgo más grande que tenemos allí. Y el segundo riesgo más grande es que las expectativas del mercado sean tan altas en crecimiento con estas compañías que cuando ya reporten resultados no sea tan bueno como lo esperado y tengamos una corrección. Pero en el largo plazo, y si pensamos en el largo plazo, vemos que este sector es un sector o son unos sectores ganadores. Ahora, del lado derecho, las compañías que nosotros llamamos las laggards, las que se están quedando atrás, la situación es diferente. Estas compañías igualmente sus precios cayeron, pero su valor cayó también por lo que pasó con el COVID-19 y por el cambio que están teniendo cada uno de estos sectores. Entonces, ¿se acuerdan de la lámina que vimos antes? Que teníamos el triage, el management y luego la erradicación del virus. Bueno, estas compañías durante este periodo de management del virus son las que van a sufrir más y las que vamos a ver que las noticias y los cambios en los mercados van a afectar más y van a tener unas variaciones de valor gigantes. ¿Okay? Y hoy lo pueden ver. Si el mercado está cayendo 5%, estos sectores están cayendo menos 10, menos 7, menos 8, y las tecnológicas igual caen, pero caen menos 3, menos 4, caen mucho menos. Y esta es la diferencia que está. Ahora, estos sectores tienen una característica muy importante, que aunque cayeron sus precios, todavía están costosos. ¿Por qué? Porque el valor que percibe el mercado de estos sectores es mucho más bajo de lo que tenían antes de que empezó este problema. Entonces, aunque los valores, el precio de las acciones se ve mucho más bajo, no se engañen, tengan cuidado, todavía están costosas de acuerdo a las condiciones actuales. Y durante el periodo que estemos en esta fase de management del COVID, que no tenemos una solución permanente, estarán caras. Obviamente estoy generalizando, hay que agarrar compañía por compañía y ver el detalle, pero en general, por sector, estarán caras hasta que se resuelva este problema. Ahora, cuando entremos en la fase de erradicación, esto va a cambiar drásticamente, porque si vamos a tener una seguridad que ese valor de esas compañías que están en el lado derecho va a subir y va a juntarse o va a llegar a esos precios que tienen ahorita. Ahora, ¿qué vemos en ese lado? ¿Vemos que no tenemos que invertir allí? No, esa no es la razón. Simplemente que la actitud como inversionista en el grupo de las líderes y en el grupo de la derecha tiene que ser diferente. La actitud en el grupo de la izquierda es sí, usar la volatilidad para entrar en esas compañías poco a poco y tener una posición, pero la actitud en las de derecha es aprovechar la volatilidad, la increíble volatilidad que tienen, para comprar extremadamente barato, si quieren invertir en ese sector, y poder tener un retorno más seguro hacia adelante. Ahora, ¿cuál es el riesgo más grande de este sector? De este sector que está quedando atrás. Ojo, el riesgo más grande es que la Reserva Federal y el gobierno dejen de hacer sus programas de aporte en la economía. Si la Reserva Federal y el gobierno deja de meter dinero en la economía y apoyarnos, imagínense porque el empleo empieza a aumentar de manera constante y ya no van a invertir más dinero, las compañías que se están quedando atrás, que viven de la deuda y de ese apoyo, son las que probablemente van a caer menos, porque sus ganancias no están allí y no se están recuperando. Sin embargo, vemos que las otras compañías, las que están en los sectores que son los sectores líderes, probablemente van a caer, pero van a caer muchos menos. Entonces, para nosotros, en nuestra firma, seguridad implica la capacidad de ver que esas ganancias hacia adelante van a estar creciendo y hay un soporte. No implica pagar dividendos, no implica solo que tus balances estén sólidos, sino que ante las condiciones que están ahorita y los productos y los servicios que estás ofreciendo, tus ingresos o los ingresos de esas inversiones que tú vas a comprar en el futuro, como dueño de esa empresa que eres, porque vas a comprar esas acciones, tenga un futuro brillante. Y ahí quiero decirles una diferencia, está en buscar cosas de calidad con crecimiento e innovación versus cosas, pueden ser compañías muy buenas que no tienen calidad, pero tienen calidad financiera en estos momentos. Ahora, para cerrar, y se los prometo, voy a combinar la primera lámina que les mostré al principio, esa fase que está allí, con el concepto de los sectores líderes y los sectores que se están quedando atrás. Y aquí, no me lo tomen como digo yo, al dedal, a la letra de lo que dice allí, pero este es nuestro mejor entendimiento de lo que puede pasar. Y esto es un concepto, ¿ok? No es una promesa. Lo que estamos viendo es que para los sectores líderes, ellas tienen que justificar su valoración. Ese es el trabajo de esas compañías. Tienen que seguir creciendo y lo que tenemos que estar pendiente es de no pagar por ese crecimiento, no pagar mucho por ese crecimiento que tienen allí. Las vemos como un safe haven, como un lugar más seguro que en el resto del mercado en este momento y a nivel global. Y vemos que van a estar moviéndose en un rango que es más angosto, no es un rango amplio, más angosto que el resto del mercado. También vemos
que las cosas que pueden afectar más este tipo de compañías son diferentes a las que afecta a otra compañía. Lo que lo puede afectar más es el periodo electoral. Cualquier mención de que va a haber alguna regulación del punto de vista de la comunicación, alguna regulación con, digamos, las relaciones internacionales con China, de que tienen que traerse sus supply chains, sus cadenas de distribución a los Estados Unidos. Esas son las cosas y la competencia entre ellas, obviamente, que va a afectar a estos sectores, que son cosas políticas y normales y que nos pasan todo el tiempo, pero que son manejables. Y vemos que esas compañías van a tener más fortaleza de sus ganancias. Por otro lado, el sector de los laggards, los que se están quedando atrás, vemos que ellas tienen un objetivo diferente. Ellas tienen que probar al mercado que se ganaron el derecho para existir o para seguir existiendo. Y eso es diferente. Y aquí un poquito, lo hemos llamado de muchas maneras en las otras presentaciones, las compañías zombie, las que están en problemas, las afectadas por el COVID-19, como ustedes quieran ponerlo. Pero esas son las compañías donde, fíjense lo que va a pasar, es lo que estamos viendo ahorita, donde va a haber muchas pérdidas. Cuando reporten el segundo cuarto de pérdidas, las pérdidas van a ser gigantes. Sin embargo, si vemos que hacia adelante el avance en el tema de salud y en el recorte de costos de estas compañías es suficientemente bueno, el mercado puede ser que pueda perdonar parte de esas pérdidas y las correcciones no sean tan grandes como nos imaginamos. Sobre todo si el gobierno sigue imprimiendo dinero. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo es que va a haber un cambio en cada uno de esos sectores, que se van a reestructurar, muchos van a ir a quiebra, y vamos a ver también una actividad muy grande de merchant acquisition, se van a fundir para poder sobrevivir. Y también vemos que las variaciones de precio, a diferencia del otro grupo, van a ser muy, muy grandes. 5, más 10%, más 15%, no nos extrañaría. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es si ven las aerolíneas, suben más o menos 20% todo el tiempo. Se ven las compañías que están en el sector de petróleo, más o menos 20% todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y lo vamos a seguir viendo, la volatilidad ahí va a seguir muy, muy alta. Y allí, la volatilidad en esos sectores es lo que nos va a crear las grandes oportunidades. Porque es tan grande la volatilidad que allí, aquellos inversionistas que quieran hacerlo, van a haber grandes oportunidades, ahorita en el corto plazo y en el futuro. Ahora, en la segunda etapa, cuando estemos pasando del manejo del COVID a la erradicación, eso quiere decir que no sé en cuántos trimestres, 3, 4 trimestres, no sé cuándo, ya tengamos vacunas. Por cierto, creemos que va a haber múltiples vacunas y tratamientos, no va a haber una y va a ser a nivel global eventualmente. Cuando tengamos esa noticia, que los bancos centrales ya empiecen a frenarse y a no poner tanta plata en el mercado, ahí las cosas van a cambiar. Vemos que va a haber un cambio de lo que va a pasar. Y el cambio va a ser básicamente que las compañías que son líderes se van a seguir beneficiando por esos intereses que nosotros creemos que van a permanecer bajos por muchos años, van a seguir creciendo, no sabemos a qué velocidad, pero van a tener un creciendo muy interesante y básicamente se van a diferenciar por su capacidad para seguir siendo innovadoras. No muy diferente de lo que pasa en los 10 últimos años, ¿no? Aquellas que lancen nuevos productos y capten más al cliente, van a tener más y van a crecer más y las otras se van a quedar atrás, como siempre. Pero vamos a tener un efecto, como vamos a tener una tasa de interés muy baja, de que puedan formarse burbujas en este sector. Si no se están formando ahorita, estoy seguro que en los próximos 12 meses vamos a ver ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok?, en el manejo de este sector. Y en el otro sector, el sector que está quedando atrás, cuando tengamos una resolución, vemos que estos bajos índices de tasa de interés van a soportar los grandes niveles de endeudamiento que van a tener esta compañía. Entonces los grandes problemas que vemos en esos sectores y las cosas que le decimos a nuestro inversionista que tienen que tener cuidado es ver la cantidad de deuda que tiene cada uno de esos sectores y cada una de estas compañías. Porque va a haber, aunque puedan pedir toda la deuda que quieran, que la Reserva Federal les preste y el mercado les preste, las agencias de calificación van a bajar esos ratings y eso implica que les va a salir más caro financiarse y eso implica que sus acciones se van a ver afectadas. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Hay que tomar con pinza dónde meterse en esta época en esas compañías, porque no todas van a salir de esa cantidad de deuda que están emitiendo en este momento. Algunas se van a fortalecer y se van a comer a las más pequeñas. Eso es lo que nosotros creemos que va a pasar. ¿Ok? Y cuando las noticias de esa vacuna vengan, bueno, veremos que esos sectores o esas compañías cambiaron drásticamente. Como operan hoy, no va a ser la misma manera como operan en el futuro. Habrán cambiado todo su modelo operativo y tendrán el gran problema, y fíjense, el gran problema aquí para este sector es si el consumidor cambió su manera de pensar acerca del consumo de productos y servicios en esos sectores.
Y ese es uno de los riesgos más grandes que van a tener esos sectores. Si ya no queremos ir tanto a los hoteles, ya no hay tantos viajes internacionales, ya no hay tantos cruceros, etcétera, etcétera. Solo con una seguridad del 100%, uno podría decir que esos consumidores volverán a sus viejos hábitos de gasto. Pero sin una solución de ese tipo, lo veríamos muy difícil, ¿no? Aquí yo quería resumir lo que les quería compartir. Digamos, de esta manera es lo que estamos viendo en la firma El Mercado hacia Adelante, y esto es lo que nos guía. Obviamente esto lo actualizamos todo el tiempo, según las noticias y lo que está pasando. Y la otra cosa que quería decirles es que no solo es importante entender lo que está pasando, sino aprovechar las oportunidades y enfocarse en el valor y no tanto en el precio que está en el mercado. Así que si tienen alguna pregunta o alguna discusión, aquí estoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Miquel y Eduardo, muchas gracias por la exposición muy buena. Yo creo que hoy tuvimos un día largo con esto profundo, ¿no? Creo que hemos tocado muchos aspectos, vamos a decir, técnicos, de todo lo que es el tema del mercado de valores, el tema de la banca. Agustín, por primera vez tocamos el tema de la banca. Siento que es un empleador muy grande, ¿no? La banca, y ese es un punto que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero la banca definitivamente es una vertical, banca y finanzas, que está reinventándose como todo, ¿no? Yo creo que hay una serie de preguntas para todos. Creo que Francisco Ortigosa ha estado recopilándolas. Le paso la palabra a Francisco para que tratemos en breve tiempo. Ya hemos estado más de 2 horas. El grupo ha bajado, ha crecido, como es común. Pero bueno, creo que tenemos que aprovechar, Francisco. Yo creo que este equipo que tenemos aquí de expositores fabulosos, para que nos terminen de aclarar algunas dudas que tenemos en el grupo, ¿no?